Desde la Biblioteca Aseguradora os damos las gracias por estar con nosotros en este informe en el que vamos a intentar delimitar las principales características del sistema de la seguridad social, la evolución que puede experimentar el propio sistema de acuerdo a una serie de circunstancias que pueden influir en él y, por último, qué necesidades de complemento son las principales a tener en cuenta tanto desde el punto de vista de un trabajador por cuenta ajena o propia. Hoy vamos a ver estos principios fundamentales del sistema y la influencia a cada uno de nosotros. En próximos informes intentaremos entrar más en detalle en cada una de estas situaciones. En primer lugar, lo que vamos a ver es en qué se basa el sistema de la seguridad social. Es un sistema de reparto en el cual todas las prestaciones se ven financiadas por las propias aportaciones de los trabajadores en activo. Esto quiere decir que todo lo que pagan las personas que están ahora mismo en situación de empleo sirve para pagar a los pasivos, a los que han causado ya derecho para percibir la prestación, y en el mejor de los casos, cuando la economía es favorable, se generan años de superávit que sirve para compensar años de déficit. No se generan reservas individuales, es decir, no hay capitalización. Nuestro dinero sirve para pagar a los que ya están en situación pasiva, pero nunca para generar un dinero para nosotros mismos con el tiempo. Simplemente es un sistema exclusivamente de reparto. Años de superávit sirven para financiar años de déficit y lo que busca el sistema es estar en equilibrio. No busca ni estar en superávit y lógicamente tampoco la situación de déficit. El principio en el que se basa fundamentalmente es el de la solidaridad intergeneracional, dado que, como acabamos de comentar, el dinero que pagamos no sirve para nosotros mismos, sino que es para los que ya están causando el derecho a percibir la prestación, y por tanto nosotros cotizamos para generar derechos para que el día de mañana, cuando alcancemos la edad de jubilación, hay otras personas que estén en situación activa y que paguen para que nosotros percibamos esa prestación. De tal manera que ellos también lo hacen con la misma confianza de que en el futuro haya otras personas que estén pagando para la prestación de ellos mismos. Es decir, vamos generacionalmente generando los derechos para poder percibir la prestación de jubilación sin que nuestro dinero sirva para nosotros mismos. Para que haya un equilibrio en el sistema, pues tiene que haber una masa suficiente de personas que estén contribuyendo y cotizando para que los pasivos perciban su prestación con garantías de futuro. Dependiendo de la cuantía de la pensión, puede ser un número mayor o menor el necesario para cubrir ese pago, pero por término medio podemos considerar que por cada 3 personas en situación de activo sirve para pagar a un pasivo. La evolución de la economía y la situación de crisis puede influir en que se rompa ese equilibrio, y la tendencia, quizás a lo mejor exagerada un poco, podría llevar a que solamente tengamos una persona en activo para pagar a un pasivo, y eso lógicamente no solo lo dificultaría mucho, sino que rompería el equilibrio básico del sistema. Por tanto, puede haber una serie de factores que influyan en que esta situación se acerque o se alargue, y son factores principalmente de tipo demográfico y de tipo económico, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista demográfico, observamos que desde hace ya bastantes años pues la tendencia a la natalidad es a un descenso progresivo, de tal manera que el día de mañana pues quizás el número de personas o la masa de colectivo de activos que tengamos disponible para pagar a los pasivos pues cada vez sea menor en proporción al número de pasivos que se va incrementando. Un descenso, por tanto, progresivo de la natalidad, y además una mejora en la esperanza de vida por los avances tecnológicos a nivel farmacéutico y sanitario, que permite no solo ir mejorando en calidad de vida, sino además que por término medio se aumente la esperanza de vida y por tanto el número de años que el colectivo de pasivos va a estar en el sistema generando unos pagos que, si no crece suficientemente el número de activos, pues va a dificultar ese equilibrio. Los factores económicos, como vivimos una serie de años en la cual la crisis impide que el número de trabajadores en activo se desarrolle, las empresas cierran, menos trabajadores en activo, los que consiguen un nuevo empleo pues lo pueden hacer con ingresos inferiores a los que tenían antes, desciende el número de cotizaciones y lo que se recauda por el sistema
tiende a ser inferior a lo que hace años se venía consiguiendo. Esta tendencia pues puede influir negativamente en que ese equilibrio que teníamos de cada 3 personas para compensar un pasivo pues se puede ir acercando a 1-1 que rompería evidentemente todo el equilibrio. Por tanto, tenemos un colectivo de pasivos cada vez más con cuantías de pensiones más altas y que permanecen más tiempo en el sistema, y un colectivo de activos insuficiente, o la tendencia es a que sea insuficiente en relación a ese colectivo de pasivos. Por tanto, parece obvio de que hay que realizar un complemento al margen del sistema de la seguridad social, independiente a él, no sustitutivo, sino complementario a él, para cubrir ciertas contingencias en función de las circunstancias de cada persona. Fijándonos en la foto de las principales contingencias a las que el sistema posibilita percibir una indemnización dependiendo de las circunstancias de cada persona, nos centramos en la viudedad. Dependiendo de que el cónyuge trabaje o no y su situación laboral, puede influir en que la percepción que se obtiene de la seguridad social por esta contingencia, que es del 52% del promedio de las últimas bases de cotización, pues lógicamente no alcance lo que necesite la unidad familiar para desarrollar sus expectativas de vida y de progreso que tenían materializadas, ¿no? Pensemos que el 52% es de las bases de cotización. Los trabajadores por cuenta ajena cotizan por todo lo que ingresan, pero todos aquellos que superen la base de cotización máxima de 39.000 euros al año, pues lógicamente el 52% será como mucho de esos 39.000 euros sobre los que se cotiza y no de todos los ingresos que se perciben, lo cual va a implicar que sobre el total de los ingresos el porcentaje que recibe la unidad familiar sea inferior al 52%. Cuanto más se ingrese por encima del tope, mayor será el porcentaje de la diferencia que se va a obtener. La orfandad, si tenemos hijos en edad todavía de percibir la prestación de orfandad hasta los 21 años y en algunos casos se puede aumentar hasta los 25, pues sí tendremos una mayor o menor necesidad de complemento dependiendo de la edad. Si son jóvenes tendrán más tiempo de percibir la prestación, si ya están más cercanos a la edad de salida del sistema, pues lógicamente van a tener menor horizonte de pago y necesitarán, dependiendo de esas obligaciones que tengamos contraídas con nuestros hijos, pues a realizar un complemento. La incapacidad temporal, la situación de baja laboral, es más acuciante en un trabajador por cuenta propia que por un cuenta ajena. El cuenta ajena, la mayor parte de los convenios, aunque la Seguridad Social paga a partir del segundo mes el 75% de lo que se cotiza, el primer mes es un poco menos. Realmente, dependiendo de que el trabajador por cuenta ajena tenga algunos ingresos variables en función de su actividad, horas extras, nocturnidad, guardias, en fin, comisiones por ventas, puede depender en función del puesto que se desempeña, que haya una retribución variable o no. Si tiene retribución variable, eso no lo va a pagar la empresa, dado que no se está realizando actividad alguna, pero se compensa hasta el 100% de su retribución, en lo que la Seguridad Social tiene límite del 75%. Trabajador por cuenta propia, entre que cotiza normalmente por menos de lo que está ingresando, dado que puede escoger su base de cotización, sí tendrá mayor incidencia el hecho de que la Seguridad Social pague solamente el 75% de lo que cotiza, dado que nadie se lo va a complementar. Por otro lado, el accidente laboral no es obligatorio para cotizar por el trabajador por cuenta propia, de tal manera que si no está cotizando por esta situación y tiene un accidente laboral, solamente percibirá la prestación como si fuera contingencia común, es decir, a partir del segundo mes percibirá el 75% y no el 100% como los demás trabajadores. Por tanto, esto sí daría lugar también a hacer otro especial informe en relación a las diferentes situaciones de las personas de cara a esta contingencia, pero vamos a dejar para posteriores informes. La invalidez, dependiendo del grado, será una mayor o menor indemnización. Si nos centramos en la invalidez absoluta y permanente, se percibe la mayor cuantía de la indemnización, el 100% sobre el promedio de las cotizaciones, pero también volvemos a la misma situación. Si el trabajador es por cuenta ajena y percibe ingresos superiores al tope máximo de cotización, aunque sea el 100%, será simplemente hasta el límite de
base de cotización y no, lógicamente, sobre el total de sus ingresos, con lo que va a tener un quebranto económico importante. Por otro lado, el trabajador por cuenta propia, dado que cotiza a su elección y normalmente por una base inferior a sus ingresos, el 100% siempre será con el tope de lo que cotiza y por tanto igualmente en menor cuantía en relación a sus ingresos totales. La jubilación es uno de las contingencias más esperadas por todos. El día de mañana alcanzar la edad de jubilación, llegar a un buen estado de salud y disfrutar de esta situación de ocio si nuestros ingresos nos lo permiten. Las últimas reformas, en concreto la del 2011, influye en primer lugar en que la expectativa de la edad de jubilación se prolonga hasta los 67 años, salvo que se alcancen 38 años y medio cotizados al sistema, lo cual implica una cuantía de tiempo importante que no todo el mundo va a poder alcanzar. Por otro lado, las bases de cotización se aumentan primero fue en el inicio del sistema los 2 últimos años. Los 2 últimos años implicaba que en muchos casos las personas cotizaran a lo largo de su vida laboral por cuantías bajas de base de cotización, y cercano ya a la edad de jubilación compraban las pensiones, subían lo máximo posible su base de cotización para alcanzar la mayor cuantía posible de pensión. Lógicamente esto implicaba un desequilibrio en el sistema importante y por lo menos ya se exigió que fueran los últimos 8 años un mayor esfuerzo para adquirir esa pensión. Últimamente estábamos en los 15 años y con la reforma del año 2011 ya se aumenta a los 25, los últimos 25 años para determinar la pensión de jubilación. Lógicamente, cuanto más tiempo miremos atrás en nuestra foto de cotizaciones realizadas al sistema, es más fácil encontrar años en la que las cuantías de las cotizaciones sean inferiores por tener puestos donde nuestros ingresos serán menores. Cuanto más lo miremos atrás, y si en alguna posible reforma futura pues aumentara el periodo de observación de 25 a 30, 35 o incluso toda la vida laboral, lógicamente va a conllevar el que se tenga en cuenta años de menor cuantía de cotización y repercutirá negativamente en la expectativa de pensión futura y lógicamente en una mayor necesidad de realizar un complemento. En los siguientes informes vamos a ir analizando algo más sobre todo esta situación de jubilación, cómo afecta a los colectivos y qué soluciones o de qué manera podemos analizar el posible complemento, y esperamos que sea de vuestra utilidad y que lo consideréis de interés para seguir con nosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo informe.